El punto de hoy es este: no calles y sigue declarando las promesas de Dios. Amén. No calles y sigue declarando las promesas de Dios. Y este mensaje se torna relevante por los tiempos que estamos viviendo. Yo quiero que haga esta declaración conmigo. Diga conmigo: la fe declara, la fe confiesa, la fe profesa. Esos tres términos, esas tres palabras son bíblicas. La fe declara, la fe confiesa y la fe profesa. Hay personas que conocen las promesas de Dios, pero no las hablan. Han enmudecido, y esa es una estrategia del enemigo para que no se hagan efectivas las promesas de Dios en tu vida. Recuerde que Satanás es un ladrón y trata de robar lo que Dios tiene para nosotros. De repente el enemigo ataca con trampas que apagan nuestra voz. Y se ha levantado en estos últimos tiempos, en cierta medida, un mover del enemigo para hacer callar al pueblo y que el pueblo no declare la palabra. Ha metido un temor en el pueblo de Dios para no hablar la palabra. Algunas personas no creen e incluso hasta critican las declaraciones de fe. Y yo le voy a enseñar un poco de esto el día de hoy. No sé cuál sea su trasfondo doctrinal, pero yo quiero establecer lo que la palabra de Dios dice. Hay quienes no creen y hasta critican las declaraciones de fe y dicen: ¿a poco crees que porque lo declaras va a suceder? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿A poco crees que porque lo hablas va a suceder? Bueno, veamos lo que dice la Biblia, porque hay quienes argumentan que las declaraciones de fe es palabrería o simplemente positivismo, pero no es así cuando se hace de la manera correcta. No dudo que en algunas ocasiones lo que ha salido es palabrería, pero es palabrería cuando no hay fe y no hay una base. Pero cuando hay una base y hay fe, no es palabrería, es una declaración que tarde o temprano dará resultado. Otros argumentan que eso lo hacen otras religiones, sectas, filosofías, movimientos de nueva era, y por lo tanto no debemos de hacerlo nosotros. Los metafísicos hablan mucho de positivismo, y si bien es cierto, hablan mucho de positivismo y hacen muchas declaraciones, la diferencia entre ellos y nosotros es que nuestras declaraciones tienen una base, un fundamento. Y ese fundamento no es lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo anhelo, lo que otros dicen. Ese fundamento es lo que Dios ha dicho. Él ha hablado y solamente repetimos lo que Dios ya habló. Y como tenemos un Dios que cuando habla no se arrepiente, que cuando promete cumple lo que promete, no tenemos problema en alzar nuestra voz y declarar sus promesas. El diablo es un imitador, es engañador. Y no porque él imita lo que Dios ha dicho y ha hecho mal uso de algunas cosas que son bíblicas, por eso nosotros vamos a dejar de decir lo que Dios ha dicho. Hay quienes dicen que cualquiera puede hablar, cualquiera puede declarar, hasta un perico también puede declarar, ¿sí es cierto? Pero la diferencia es que nuestra declaración, nuestra afirmación, nuestra palabra tiene una base. Y debemos partir de la base de lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios en segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 13. Y quiero que lo repita conmigo. Si creemos, debemos hablarlo. Si creemos, debemos alzar nuestra voz. Segunda a los Corintios 4:13 dice el apóstol: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Diga conmigo: si creo, hablo. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Usted puede creer y hablar, o puede creer y no hablar, o puede hablar y no creer. Ya los confundí. Hay quienes creen y hablan, eso es lo correcto. Hay quienes creen y no hablan, eso es incorrecto. Y hay quienes hablan
pero no creen. Eso es incorrecto. De nada sirve hacer una declaración o una promesa si solamente lo hacemos por un amuleto, por hacer una frase, pero no hay fe que la respalda. Si creo, hablo. En la palabra de Dios existen 3 formas de expresar nuestra fe a través de la boca. Porque la fe se debe expresar. La fe debe accionar. Y las 3 formas de expresar la fe a través de nuestra boca es a través de la declaración, a través de la confesión y a través de la profesión. Por eso iniciamos este sermón diciendo que la fe declara, la fe confiesa y la fe profesa. Ahora, ¿qué es una declaración de fe o qué es una declaración? Una declaración es una explicación pública. Lo digo frente a otros, públicamente. Yo lo puedo decir en privado a mí mismo en mi casa, pero una declaración es cuando se hace público. Yo le digo al mundo que yo creo que Jesús es mi sanador. Y lo estoy hablando, lo estoy confesando. Yo le digo a la gente, por la llaga de Cristo yo soy sano. Y lo estoy hablando y diciendo a la gente. Hay quienes ya no quieren declarar esa promesa porque dicen, ¿y si no sano? Y yo le preguntaría a aquel que dice, ¿y si no sano? Y te diría, ¿y si sí? La confesión, la declaración, vuelvo a repetirlo, es una explicación pública, es exponer, dar a conocer y explicar, es manifestar abiertamente. Y nosotros manifestamos nuestra fe a través de una declaración. Soy un hijo de Dios. ¿Cuántos creen por la fe que usted es un hijo de Dios? No tema decir que usted es un hijo de Dios. Pues dice Juan 1:12 que a los que reciben a Dios, a Cristo, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y usted puede declararlo con fe. Yo soy un hijo de Dios. No porque es mi anhelo serlo, no porque es mi intención serlo, no es porque a ver si sucede que sea un hijo de Dios. No, es porque creo lo que Dios ya ha dicho. Cuando yo recibí a Jesucristo, dice su palabra, que los que le reciben y los que creen en su nombre, les da el derecho legal. Yo tengo el derecho legal de ser un hijo de Dios. Y usted tiene que alzar su voz y decirlo, declararlo, manifestarlo, explicarlo públicamente. La confesión significa hacer público lo oculto. Confesar es hacer público lo oculto, como confesar un pecado es hacer público el pecado que está oculto. Pero también una promesa puede estar oculta. La creo, pero está escondida y no la confieso. Ahora, todos conocemos lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y luego después dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El milagro más grande que usted y yo podemos recibir no es salud, aunque es un milagro bueno, lindo, lo queremos. No es que de pronto el Banco Fuerte de México le diga, tu deuda está cancelada. Diga conmigo, amén, lo recibo. Ese no es el milagro más grande. El milagro más grande no es que cambie tu esposo o que se cambie la situación en tu casa. Estos son milagros de Dios. El milagro más grande que el ser humano puede recibir es la salvación de su alma y el perdón de sus pecados. ¿Cuántos hemos recibido ese milagro más grande? Si no recibiésemos más, estaremos eternamente agradecidos de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Entonces, ¿cómo se obtiene ese milagro?
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Si tú crees en Jesús, pero no lo confiesas, eso está oculto. Pero cuando lo confiesas, lo oculto sale a la luz. Yo creo, nadie sabe que creo, solo yo. Pero cuando lo confieso, todo el mundo sabe que creo. Y cuando lo confieso es porque creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Con el corazón primero se cree y con la boca se confiesa. Si yo confieso sin creer en mi corazón, no funciona. Primero tengo que creer en Jesús y luego hacerlo público, sacar al público lo oculto, lo que solo yo sé y Dios sabe, y yo le digo al que me rodea que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Si el milagro más grande viene como resultado de creer con el corazón y confesar con la boca, le pregunto, ¿un milagro más pequeño no será posible? ¿Qué es más grande, ser sano del cuerpo o salvo del alma? Si la salvación del alma viene como resultado de una confesión de fe, pregunto, ¿la sanidad del cuerpo no será posible? Claro que lo es. La confesión es cuando yo manifiesto al mundo lo que creo. Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio. Yo voy a manifestar al mundo lo que yo creo. La Biblia habla mucho de la confesión. Por ejemplo, cuando hay un pecado, la única forma de sacarlo a la luz es confesándolo. Cuando hay fe, la única manera de sacarla a la luz es confesándola, es creyéndola, es declarándola con nuestros labios. La Biblia habla de profesar. Y profesar es manifestar o aceptar una creencia. Yo profeso la fe cristiana. ¿Han oído ustedes eso? Yo profeso la fe cristiana. Yo manifiesto que soy cristiano porque profeso la fe cristiana. Y manifestamos nuestra fe a través de la profesión. Lo creo, lo manifiesto con mis actitudes y con mi boca. Entonces la Biblia habla de declarar, la Biblia habla de confesar y la Biblia habla de profesar. Todo eso es bíblico. Hebreos 10:23 dice el apóstol, mantengamos, el escritor de Hebreos, firme, sin fluctuar la profesión. Profesar, que significa acepto, creo, manifiesto lo que creo. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora, ¿cuántos de ustedes esperan bendición de Dios? Si tú esperas bendición de Dios, debes profesarla. Pero algunos, no, pero es que aquí en los secretos Dios y yo, no. Mantengamos firme la profesión. Si yo creo que Dios me puede bendecir, me puede sanar, me puede prosperar, me puede ayudar, me puede levantar, debo profesarla. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente, me gusta cómo lo narra, Hebreos 10:23. Dice, mantengamos firmes sin titubear. Mantengamos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. ¿Cómo afirmo mi esperanza? Con mi boca. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Y yo puedo empezar a declarar en fe que yo y mi casa serviremos al Señor, que mi familia será salva, que mis hijos serán salvos, que mi esposa será salva, que mis primos, mis tíos, mi familia será salva. Puedo profesarlo porque lo creo. Ahora, que si usted no lo cree, no lo profese, no lo confiese, no lo declare. El problema no está en una declaración o una confesión o una declaración. El problema está en hacerlo sin fe o hacerlo con la fe equivocada. Cuando confesamos, declaramos y profesamos, debemos hacerlo con fe y no cualquier tipo de fe.
Lo tenemos que hacer con la fe correcta. La declaración, confesión y profesión debe tener su base en lo que Dios ya dijo. Como Dios ya lo dijo, no tengo miedo de decirlo. ¿Están conmigo? Como Dios ya lo habló, yo solamente voy a repetir lo que Dios ya habló. Obviamente esa repetición está basada en que yo creo lo que Dios habló. Porque si yo no creo lo que Dios habló, de nada sirve declararlo. Con el corazón se cree primeramente y con la boca se confiesa. Ahora, quiero que vayamos a Marcos 11, 12 al 14, para que vea el poder de lo que estamos hablando el día de hoy. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo, diga conmigo, Jesús dijo. Jesús hizo una declaración. ¿Cierto o no? Una afirmación. ¿Qué dijo? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y mire, y lo oyeron sus discípulos. O sea, yo creo que ahí Jesús quería enseñarnos algo a nosotros, pero él quería que lo oyeran sus discípulos, porque más adelante él les iba a dar una tremenda enseñanza. Tenía todo planeado. Él sabía que la higuera no podría tener fruto, porque no era tiempo de que diera fruto. Él realmente no creo que esperara que hubiera fruto si él sabía que no era tiempo de fruto. Pero él dijo, le tengo que enseñar algo a los de las 10:30 que van a la fe. Y entonces, si seguimos leyendo, nos vamos hasta el versículo 20 y leemos hasta el 23, dice, ya vienen de regreso, habían ido a Betania, durmieron por allá y vienen de regreso nuevamente. Y pasando por la mañana, vieron, ¿quiénes vieron? Diga conmigo, los que oyeron, que la higuera se había secado desde sus raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, ¿de qué se acordó? De lo que oyó. ¿Sí o no? Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y Jesús por dentro, eso no lo dice la Biblia, esta es onda mía. Por dentro dijo, era lo que quería que vieran. Y entonces, el Señor le dice en el versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Una confesión basada en una fe diferente a la fe en Dios de nada sirve, es positivismo. Mucha gente dice, yo seré grande, yo voy a triunfar, mi querido campeón, en ti está el poder, hurra, hurra, hurra. Pero no es una declaración de fe en Dios. Esa no vale. Esa es palabrería. Oh, me levantaré temprano y se me abren las puertas del universo porque yo voy a caminar hacia mi triunfo, hacia mi victoria. Sí, pero ¿en qué basas esa lenguada que te estás aventando? Jesús dice, ten fe en Dios. O sea, si yo he de hacer una declaración, debe ser basada en lo que Dios ha dicho. Porque tengo fe en Dios. Y luego sigue diciendo el Señor, porque de cierto os digo que cualquiera, diga conmigo, me incluye a mí. Pues dice que cualquiera. No incluye solo al pastor, ¿estamos de acuerdo? No incluye solamente a los profetas de oficio, ¿verdad que no? No incluye a los más experimentados en la Biblia, ¿verdad que no dice así? Dice cualquiera. Voltea al que está a su lado y hágale así, como diciéndole, tienes esperanza tú también. Cualquiera que dijere, diga conmigo, profesar.
que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyese que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Palabras de Jesús. No es una onda que yo estoy agarrando. Cristo lo dijo. Cualquiera, todos tenemos la posibilidad de decirle a un monte que se mueva. Y si creemos que el monte se va a mover y no lo dudamos, lo que digamos, Dios lo va a respaldar. Y yo sé que algunos podrían decirme, a ver, pastor, dígale al cerro de la silla que se mueva. No me atrevo porque mi fe quizá no me alcance para mover el cerro de la silla. Pero no porque mi fe no me alcanza para mover el cerro de la silla, quiere decir que Jesús echó mentiras. Y entonces lo que yo debo hacer es decirle, Señor, quiero tener la fe para mover el cerro de la silla. Bueno, y siempre que haya una razón, porque ¿para qué moverlo si no hay necesidad? Porque hay gente que anda moviendo los cerros y ¿para qué? Dice, Señor, ¿estás loco? Pues ¿qué quieres? No hay necesidad que se mueva ese cerro. Pero dice que si tú lo crees y no lo dudas y lo profesas, sacas lo que crees a la luz, lo declaras, lo manifiestas, todo lo que digas será hecho. Si no dudas de lo que dices será. Y yo creo que ahí hay un poder tremendo para sanidad, para milagros, para maravillas y prodigios, para ver la gloria de Dios manifestada como jamás la hemos visto antes. Aleluya, nuestra fe está en Dios. Y toda declaración, profesión o confesión debe estar basada en nuestra fe en Dios. Esa es la clave. Una de las cosas que el enemigo ha hecho en este tiempo en algunos sectores de la iglesia, escuche bien, es apagar la voz profética. Desde que se vino muy fuerte la influencia de las redes sociales, muchos profetas han callado. Y han callado porque han sido atacados. Y si bien es cierto, hay algunos ataques que son el resultado del mal uso del don o de usar mal las cosas de Dios, no quiere decir porque alguien usa mal algo, no funciona. O porque alguien usa mal algo, nosotros no deberíamos de hacerlo. Yo no me puedo guiar por la experiencia de terceros, yo debo guiarme por lo que Dios dice. Sé que hay quienes han abusado de lo profético y han dicho que Dios dice cuando Dios nunca dijo, y eso es muy peligroso. Pero también sé que hay profetas de Dios hoy en día que Dios los usa para declarar verdad. Y yo le pido a Dios que Dios levante en esta congregación un mover profético como nunca jamás lo hemos visto. ¿Cuántos dicen, pastor, yo le entro? Pues como dijo el profeta, síganme los buenos. Dios va a despertar en este tiempo la voz profética. Porque hoy los brujos dicen lo que el diablo dice que digan. Los hechiceros, los engañadores, usados por la voz del diablo, la transmiten a gente. Y esa gente está viendo señales sobrenaturales, pero que llevan un espíritu de engaño detrás de ella, mientras el pueblo de Dios calla. Y no porque alguien usa mal algo que Dios mismo hizo, quiere decir que no debemos de hacerlo nosotros. Dios quiere despertar en nosotros una voz profética para este tiempo. Y yo quiero ser un profeta a las naciones de parte de Dios. Pero quiero decirle que eso no es solo para Paco Garza o para el liderazgo de Castillo del Rey.
Eso es para todo aquel que quiera ser una voz que clama en el desierto y que está preparando la venida del Hijo de Dios. Y si usted cree y si usted dice yo puedo aceptar que Dios me quiere usar en lo profético, agárrese porque Dios le va a usar de una manera poderosa. El enemigo ha hecho callar algunos sectores. Denle el aplauso al Señor. Algunos sectores de la iglesia y apagar la voz profeta. Mucho profeta ha apagado su voz. Porque de pronto se levantó un movimiento de no declares, no confieses. Y hasta burla se ha hecho y está en las redes. Y cuando eso sucedió, mucho hijo de Dios que creía en la confesión y la declaración profética dejó de hacerlo por temor, por miedo. E incluso no miedo a la gente, miedo a estar equivocado. Y el enemigo metió un engaño en nosotros. Y en nuestra buena intención de no estar equivocado, apagó nuestra voz. Pero Dios sigue hablando. Y Él habla a través de ti. Cualquiera de los que estamos aquí puede ser usado por Dios para dar un mensaje a otro. Tenemos la palabra profética más segura. Yo siempre me aseguro que cuando doy una palabra a alguien, no contradiga lo que está aquí. Porque si contradice lo que está aquí, no es de Dios. Pero si lo que digo afirma lo que está aquí y siento que es del Espíritu hacerlo, le doy esa palabra y esa palabra cambia su vida. Ahora mismo, yo estoy dándole un mensaje de parte de Dios. Estoy haciendo una función profética. Porque le estoy dando una palabra de parte de Dios para su vida. Y Dios quiere usarle a usted para que usted dé una palabra de parte de Dios a aquellos que lo necesitan. Amados, como lo dije ahorita, es cierto que algunos han hecho malas cosas, pero eso no quiere decir que el mover profético no exista o no funcione. No porque alguien falla, las cosas no funcionan. Tenemos una tendencia a generalizar. Cuando pescamos algo que está mal, pensamos que todo lo que hacen eso está mal. Es como un pastor que falla. No porque un pastor falla, todos fallamos. ¿Están conmigo? No porque un cristiano peca, todos somos pecadores. Pero la gente tiende a generalizar. Y eso que son cristianos. Tragan santos y no digo lo demás. Pero usted lo sabe. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Y el diablo de alguna manera está enmudeciendo la voz profética de los creyentes. Pero es necesario que seamos restaurados en el mover profético en la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor tiene que alzar su voz. La profecía es un mensaje de parte de Dios a través de un instrumento humano que tiene por objetivo exhortar, consolar, edificar, dar dirección, prevenir. Eso es lo profético. La profecía no es alguien que tiene cierta postura y hace una voz como esa. Sí, quiero profetizar. No, eso no es la profecía. O que hace cierta postura. O que te habla como cubano. Mira, chico, yo te quiero hablar. La profecía es un mensaje de parte de Dios a través de un instrumento humano que tiene el propósito de exhortar, consolar, edificar, dar dirección, prevenir, redarguir incluso de pecado. No condenar. Sí redarguir, pero no condenar. Yo creo firmemente que en este tiempo se va a cumplir lo que dijo el apóstol Pedro y que había anunciado el profeta Joel. Ahí en Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos volverán a soñar. Aquí hay personas que tienen 50 años y dicen, no, ya para qué, ya se me acabó la vida.
pero Dios quiere colocar sueños en ti. Los ancianos soñarán sueños. Aún tengas 80 o 90 años, tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios para dar un mensaje de exhortación, consolación, edificación, guianza y dirección a cualquier persona que te rodea. Y yo quiero hablarle a la gente adulta que está aquí: levántate, resplandece, Dios está contigo. Ahora que tienes a Cristo en tu corazón, tus mejores años vienen por delante, porque está escrito: nuestros ancianos van a soñar sueños. Aleluya. Y luego dice el versículo 18: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y alzarán la voz, profetizarán. Aquí hay siervos de Dios, aquí hay siervas de Dios. Pues está la promesa: sobre ti el Señor derramará de su espíritu y profetizarás. El diablo ha apagado la voz de la iglesia. Y como lo dije ahorita, el mismo temor a no hacer algo que esté fuera del plan de Dios. Pero la Biblia dice que las ovejas del Señor oyen su voz y la conocen. Y no seguirán la voz extraña, porque no conocen la voz del extraño. Conocen la voz del pastor. Y cuando conocemos la voz de Cristo, de Dios, por medio de su Espíritu Santo, podemos alzar nuestra voz y consolar, edificar, exhortar, redarguir, dirigir, enseñar. Porque las ovejas del Señor saben oír su voz. Primero a los Corintios capítulo 14 versículos 1 al 3 dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, diga conmigo, sobre todo. ¿Qué le indica la palabra sobre todo? Por encima de cualquier don, lo que más debes de anhelar, lo que más debes procurar, lo que más debes de buscar es que profeticéis. Alguna gente dice: es que esto ya no es para estos tiempos. Pregunto, ¿en estos tiempos la gente no necesita exhortación? ¿En estos tiempos la gente no necesita consolación? Más que nunca, consuelo de parte de Dios. Pregunto, ¿en estos tiempos la gente no necesita edificación? Vuelvo a preguntar, ¿en estos tiempos la gente no necesita dirección? ¿Y sabes lo que ha hecho el diablo? Hacer oír su voz mientras nosotros callamos. Y está dirigiendo mal a la gente. Pregunto, ¿en estos tiempos la gente no necesita guianza de Dios? ¿Y cómo lo va a hacer? Por eso dice: procura los mejores dones, pero sobre todo, procura ser la voz de Dios, o que Dios utilice tu voz para edificar, para consolar, para exhortar, para guiar, para prevenir, para redarguir, para dirigir. Eso me indica a mí que la voz profética debe estar presente en el siglo XXI. Porque Dios, todas las cosas que hace, ha decidido en su soberanía, su omnisciencia, su naturaleza sobrenatural, ahora sí, ha decidido que las cosas las hará a través de nosotros. ¿Qué es lo que pasa? La gente hoy en día escucha su propia voz, que le guía, que le dirige, que le exhorta. O escucha voces equivocadas que le dirige, que le exhorta, que le consuelan.
Escucha voces que les tratan de guiar y dirigir por buenos caminos, según la opinión del que la habla, pero no está escuchando la voz profética de la iglesia, que exhorta, consuela, edifica, redarguye, porque la palabra redarguye, la palabra de Dios, y esa es la palabra profética más segura, instruye. Y necesitamos que hoy la iglesia levante su voz. Y lo hará a través de cada uno de nosotros que estamos aquí. Seguimos leyendo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Proverbios 29:18 nos dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Quizás sea la causa por la que hay tanta gente sin dirección, porque el mover profético no está vigente como debería estarlo. Primera a los Corintios 14, 39 y 40, yo estoy confirmando la palabra que le estoy dando con la palabra de Dios. Así que, hermanos, procurad. ¿Qué dice? ¿No dice? Sí dice. Así que, hermanos, procurad. No arriesgues, no arriesgues, no arriesgues, no arriesgues, no arriesgues, no hables, no hables, no hables. ¿Qué dice? Procurad y no impidáis el hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. No está diciendo no lo hagas. Está diciendo hazlo correctamente. Hazlo bien. Incluso Pablo está diciendo, procura hablar en lenguas, pero hazlo de manera correcta. Hazlo bien. La Biblia habla de no menospreciar las profecías. Creo que uno de los pecados más grandes que como iglesia, y cuando hablo de iglesia hablo en forma general, global, estamos cometiendo es menospreciar las profecías. Primera Tesalonicenses 5, 19 y 20 dice, no apaguéis el espíritu, al espíritu, no menospreciéis las profecías. Sé que hay profetas que han hecho mal. Sé que hay profetas que no eran profetas y se pasaron como profetas. Sé que hay algunos que usaron el don para manipular, controlar, pero eso no deja que la palabra de Dios siga vigente. Eso no impide que la palabra de Dios siga vigente, porque está escrito, el cielo pasará, la tierra pasará, pero su palabra no pasará. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y si algo puedo aprender yo de quien se ha equivocado, es a no equivocarme. A buscar no equivocarme. A buscar la dirección de Dios. La misma Biblia nos enseña que podemos examinar las profecías. No es pecado examinarlas. Yo recibo una palabra profética y tengo el derecho de examinarla, pero no de menospreciarla, porque podría estar menospreciando la voz de Dios. Pero sí puedo examinarla. ¿Será esto de Dios? Y si no tengo la convicción, ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, confírmame esta palabra. O esperar el tiempo en que Dios confirmará su palabra, porque cuando Dios da una palabra, seguramente la va a confirmar. La Biblia habla de juzgar las profecías, porque Dios te dio capacidad para eso. Primero los Corintios 14, 29, así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Pero hay impedimentos en este tiempo que no nos dejan ni alzar la voz para las promesas, las declaraciones, confesiones, profesiones de fe. Y de pronto hay impedimentos que no dejan que la voz profética de la iglesia se levante. Y puedo mencionar muchos, pero te menciono algunos. La duda de que Dios respaldará lo que digo no me deja hablar. Y muchas veces no es que no crea, es que batallo para creer en lo que voy a hablar. O la fe no me alcanza para lo que Dios quiere que yo comunique. Y de pronto pensamos, ¿y si lo digo y no sucede?
Y yo te contestaría, ¿y si sí sucede? ¿Y si no? ¿Y si sí? Pero ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si sí? ¿Sí? ¿Sí? Y cuando el diablo ha querido apagar mi boca, ha querido callar mi voz y ha querido que no predique un mensaje como este, el enemigo susurra a mi oído y me dice, ¿y si no? Y yo le contesto, ¿y si sí? Porque si Dios lo ha dicho, creo más lo que Dios ha dicho que lo que mi mente me traiciona y me dice que no. La duda de que Dios respalda lo que digo. Si yo creo, lo manifiesto. Hay que sacar nuestra fe del oculto para que salga a la luz. Hay que hablar y hacer público lo que creemos. Confía en que Dios respaldará lo que dices con fe. Si tú confías en el Señor y el Señor lo ha prometido, seguramente lo cumplirá. Cualquiera que diga al monte, quítate, y no dudaré que lo que dice será hecho, lo que diga le será hecho. Otra causa por la cual callamos las promesas, confesiones, declaraciones y profesiones y el mover profético es por temor. No dejes que tus temores apaguen tu declaración de fe. El Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El temor a la opinión de los que no están de acuerdo en que declares. Temor a la crítica de los incrédulos. Temor a la burla, temor al fracaso. No dejes que el temor al que dirán apague tu voz. Hace unos años, lo he compartido en algunas otras ocasiones, pero aquí hay mucha gente que quizá no ha oído esto. Allá por el 2002, 2003, yo tenía como 5 años de edad. Llevamos un grupo de jóvenes a Ciudad Valles. Eran como 400 jóvenes, llevábamos 9 camiones de esos grandes. Fuimos a evangelizar Ciudad Valles, habíamos como unas 7 u 8 grupos en diferentes partes de la ciudad, en las plazas. Y recuerdo que habíamos hecho mucho esfuerzo porque era el GES, la generación escogida. Los jóvenes saben de qué hablo, de ese evento que hacemos siempre a final de año para ir a evangelizar, que por cierto, amigos de Ciudad Madero, este GES va a ser en Ciudad Madero para ganar a Ciudad Madero para Cristo. Amén. Y estábamos en la campaña, habíamos hecho el esfuerzo, los jóvenes pagan sus viáticos, su comida, su transporte, van a sembrar, van a hacer misiones, van a bendecir al lugar. Y recuerdo que en una de las tardes fuimos a evangelizar en una plaza, acomodamos todo, las bocinas, la música, llevábamos un teatrino de mopeds y los muchachos con sus dramas. Y de pronto una nube negra, pero negra, así se vino sobre nosotros. Y la lluvia era amenazante, empezó a chispear. Y entonces yo dije, Señor, venimos desde Monterrey, no permitas que la lluvia nos quite el privilegio de poder dar lo que traemos. Para la lluvia. Y el Señor habló a mi corazón, casi lo escuché en mi corazón. Yo no te puedo explicar cómo escuché eso, pero sentí que Dios me dijo, ordénale que se pare. ¿Y no la puedes parar sin que yo le ordene que se pare? Y le dije, Señor, no estoy oyendo bien. Padre, yo te pido que quite la lluvia. Y hasta reprendí la lluvia, te reprendo. Vete en el nombre de Jesús. Y dijo Dios, ordénale públicamente que se pare. Y viene la pregunta, ¿y si no? Y el Señor me dijo, yo nomás le receto a ustedes la receta que ya recibí. Y de pronto me armé de valor. Nos iba a echar a perder la ida a Ciudad de Valles. Y de pronto salí del teatrino porque yo me arrodillé en el teatrino, pues ahí solo Dios y yo, para que nadie me viera que estaba clamando que tuviera la lluvia. Y dijo el Señor, párate enfrente. ¿Crees o no crees? Pues sí creo, pero ¿y si no? ¿Y si sí? Tomé el micrófono. La gente ya empezaba a levantar sus sillas, habían llevado para sentarse cosas porque era un lugar público.
y ya iban camino a su casa con paraguas algunos ya iban corriendo porque estaba viniéndose el agua, pero amenazaba venirse fuerte, y de repente les digo: señores, no se vayan, porque el Dios que les venimos a predicar tiene el poder de parar la lluvia. Lo peor del caso es que los que iban caminando se regresaron. Dije: ¿y si no? ¿Y si no? Y dije: Señor, o me ayudas o mi reputación quedará por los suelos. Mi reputación de pastor equilibrado va a quedar en el suelo. Y ordenamos a la lluvia: detente en el nombre de Jesucristo. Y ya de cuenta que estaba el agua así, algo como que hizo así, y la gente volteó y dijo: yo creo en ese Dios que respalda su palabra. No tengas temor. El temor apaga la voz de la iglesia. Esfuérzate, sé valiente. Ora por los enfermos. Levanta a los caídos. Hay un poder dentro de nosotros que de nada sirve si no se manifiesta. Porque lo que Dios te ha dado no te lo dio solamente para ti. Él dice: da de gracia lo que de gracia recibes. Pero a veces esos sentimientos de incapacidad o indignidad que tenemos como Jeremías: no sé hablar porque soy niño. Y le dijo Dios: no digas soy niño, porque todo lo que diga que digas, tú lo vas a decir. Y todo lo que te diga que hagas, tú lo vas a hacer. Los discípulos están amedrentados. Jesús se va a ir y dice: ¿saben una cosa? Los van a llamar a las cortes, los van a llamar a los tribunales, van a ser acusados injustamente, tendrán que responder pero por lo que hacen. Pero no tengan miedo, porque en ese momento el Espíritu Santo les dará la palabra que ustedes van a hablar. Dios sigue hablando el día de hoy, y lo único que está esperando es gente que escuche y diga lo que Dios ha dicho. El diablo ha metido incapacidad, sentimientos de incapacidad, de indignidad. Otra de las cosas que nos estorba es dudar del poder de una declaración de fe. Y hay que creer en el poder de una declaración de fe. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y Jesús dijo, y lo vuelvo a repetir: si creyese lo que dice, lo que diga le será hecho. Y no puedo olvidarme de la historia de Josué. Josué está peleando una guerra, está ganando la batalla, pero ya va a oscurecer. La oscuridad les iba a impedir que derrotaran totalmente a los enemigos. Y Josué, hace algo que jamás ha hecho otro hombre en la historia. Y dice Josué capítulo 10 versículos 12 al 14: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: mire lo que dijo: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Si tu voz no se apaga, Dios la respaldará. Pero hoy cuidamos mucho el no equivocarnos. Y yo estoy de acuerdo en que hay que tener un temor de hacer algo incorrecto. Yo soy una persona temerosa de eso. Pero no dejaré que eso apague mi voz. Porque si mi voz no se escucha, tu voz no se escucha, se escuchará la voz de los que engañan. Se escuchará la voz de los que prometen algo que Dios no ha dicho.
Se escuchará la voz de aquellos que están enseñando algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso que nada apague tu voz. Y otra de las cosas que impiden que podamos alzar nuestra voz para lo profético, las declaraciones de fe, profesiones, confesiones, es la ignorancia de la autoridad que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado autoridad. Cuando declares, hazlo con fe y autoridad en el nombre de Jesucristo. Cristo le ordenó a la higuera que se secara y la higuera obedeció. Josué detuvo el sol, detuvo la luna, porque sabía que había autoridad para hacerlo. Por la palabra de Dios fue hecho el universo. Así es de que no tengas miedo de declarar la palabra de Dios con autoridad, porque ya ha sido autorizado. Jesús dijo, en mi nombre. En mi nombre. Y si usted puede creer al nombre de Jesús, las cosas van a suceder. Póngase.